Entonces, esta noche vamos en el capítulo 19, la consecución de la paz, y vamos a ver la irrealidad del pecado. ¿Sí? Bueno, si quieren empezar, Javier. La irrealidad del pecado. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que sin embargo será siempre deseable, al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres. Siempre la desearás, y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. Vamos a seguir con el 2. ¿Yo? El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca, y a lo que el amor siempre responde, es el amor y no al miedo. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad. Lo que es verdad no clama por castigo. ¿No puede? Lo que no. ¿Es verdad? Y lo que es verdad, No puede. Y lo que es verdad no puede sino ser eterno. Y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. vamos al 3, por favor. Un error, en cambio, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación, deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez, con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambia su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Pues en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. Fíjense, esa es la razón por la que seguimos atrapados en este círculo vicioso de sufrimiento, donde vemos las cosas totalmente tergiversadas. No es completamente irreal, mas nosotros, al sentirnos culpables, le damos realidad a lo que no es real, que es el pecado. Y dice que esta es una cadena que no tiene fin, constantemente la estamos repitiendo. Dice, porque la culpabilidad inexplicablemente es algo que nos atrae, es algo en lo que ponemos la atención una y otra vez. Para nosotros, si alguien dice, no es culpable, solo se equivocó, ¿qué no va a ser culpable? Para nosotros la necesidad de culpar es inmensa, por una razón, porque equivocadamente pensamos que si culpamos a alguien, nos libramos nosotros de la culpa inconsciente con la que cargamos. Cuando alguien es culpable de algo, la culpa, según mi ego, está allá afuera, en alguien más. Y por lo tanto, la culpa que yo le endilgo al otro
me libera a mí. Ese es el pensamiento erróneo, pero poderosísimo, porque seguimos recurriendo a él, porque la culpa nos atrae. Entonces dice, el pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que sin embargo será siempre deseable. Fíjense bien, el pecado pensamos, eso no tiene remedio, pero seguimos recurriendo, creyendo en él, viendo el pecado todo el tiempo afuera. Aunque sepamos que no tiene remedio, lo seguimos haciendo. Bueno, y aunque sea, eso es lo que hace que lo ilusorio se conserve ante nosotros como real, lo cual no es, pero no podemos entenderlo. Ahora, dice, el pecado, al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre vas a desear la culpa y el pecado. Todo el tiempo la culpa y el pecado nos atraen constantemente. Ahora, dice, el ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. El ego no cree que nosotros estamos desde el ego invocando al amor, estamos invocando al miedo. El ego se sustenta, existe y vive por el miedo que está latente en la mente de cada quien. Dice, el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad. Eso es lo que decíamos hace un momento. Pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. Si algo me hace sufrir, existe. No nos damos cuenta que si algo me hace sufrir es porque yo creo que es real, porque yo creo que sí sucedió, que sí me lo hicieron, que sí está sucediendo. El darle realidad a lo ilusorio es algo que nosotros llevamos a cabo. Lo ilusorio no existe más que con mi participación. Eso es importantísimo. Nada ilusorio es real. Solamente porque yo creo en algo, le doy momentánea existencia. Pero eso yo puedo encargarme de seguirlo renovando, aunque sea ilusorio. Dice que el castigo es el gran protector del pecado, al quien trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Fíjense, el ego piensa que el pecado hay que respetar, lo que es algo que hay que tomar en serio, porque realmente es algo que si yo logro evitarlo, fíjense, evitarlo o juzgar a alguien y echarle la culpa a él, yo me haré a un lado de eso que es tan amenazante. Dice, lo que clama por castigo tiene que ser verdad. Lo que se ve malo tiene que ser verdad. Lo que me hace sufrir tiene que ser verdad. Esa es la manera en que el ego razona en medio de su demencia. Porque acuérdense que la locura del ego tiene una base perfectamente estructurada. Todo lo que el ego piensa, su sistema de creencias, es poderosísimo, perfectamente bien armado y justificable, absolutamente justificable. Entonces nos dice también lo que clama por castigo tiene que ser verdad. Un error, en cambio, no es atractivo, es solo un error. ¿Eso qué? ¿Sí? Lo que ves claramente como una equivocación, lo único que piensas es que se corrija. Cuando piensas que algo es un error, ¡ay, me equivoqué!, lo corriges sin culpa, sin miedo de ninguna clase.
simplemente me aplico a corregir. Entonces, dice, a veces un pecado se comete una y otra vez con resultados angustiosos, pero siempre con un saborcito así como atractivo. Adrenalina. Sí. Porque te levanta la adrenalina. Y el pecado siempre, fíjense, desde con el ego, el pecado siempre atrae. Con el ego, el pecado siempre atrae. Dice, pero puede ser que tú en un momento dado, con la guía del Espíritu Santo, con el trabajo que hacemos en el curso, deje yo de considerar al pecado como tal y como necesario de castigo, y pueda yo ver con la luz del Espíritu Santo en mi mente que no es un pecado, que es un error. Fíjense, eso que nos suceda es la bendición más grande para nosotros. Cuando generalmente nosotros le aplica, fíjense, la culpa existe en nuestra mente. ¿Y qué hacemos con ella? Nos damos nuestra tajada, nuestra rebanada, pero buscamos en quién proyectarla, en un intento de no sentirnos tan agobiados con la culpa. Entonces, yo proyecto mi culpa en alguien más y de esa manera voy perpetuando esa misma energía irreal, pero poderosísima. Y entonces, dice, lo que va pasando, cuando tú te des cuenta con tu trabajo espiritual, con tu constancia con el Espíritu Santo, que le permitas que ilumine tu mente y que lo que veías con el ego, ahora lo ves con el Espíritu Santo, descubrirás que en realidad no era un pecado, sino realmente un error, solo un error. Y ahí sentirás un alivio, sentirás una liberación tan grande que no hay palabras para eso, ¿sí? Porque lo que estás ahora, si tú con el ego, fíjense bien, si tú te sigues sintiendo culpable, vas a seguir cometiendo, a lo mejor con la culpa dices, ya no vuelvo a hacer esto, pero sigo con el ego, ahora voy a hacer esto otro. Voy cambiando de pecado y de esa manera sigo dentro de lo mismo. Y digo, ya nunca hice aquello, pero no más ahorita esto, pero sigo cometiendo porque no me doy cuenta hasta que yo diga, es solo un error y los errores se pueden corregir con la luz de Dios en mí. Ahí ya me salí del círculo interminable del pecado y de la culpa. Solamente de esa manera, ¿sí? Bueno, entonces vamos al 4. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos todos tal como Dios los encargó. Todos tal como Dios le encargó que hiciesen, pero no conoce el pecado, ni tampoco puede ver errores que no pueden ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección, y es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar? Bueno, fíjense nada más que importante lo que nos dice en este párrafo Jesús. Dice que el Espíritu Santo jamás va a castigar el pecado, por la sencilla razón de que Él sabe que no existe, que no se puede castigar lo que simplemente es un error. Dice, el Espíritu Santo reconoce los errores y su deseo
del Espíritu Santo es corregirlos, por todos tal como Dios le encargó que hiciese. Él es el que viene, Él es el corrector de los errores en la mente del Hijo de Dios que se quedó dormido y eligió soñar por su cuenta. Ahora bien, dice, pero el Espíritu Santo puede corregir los errores, pero no conoce el pecado, ni tampoco puede ver errores que no tengan corrección. Para el Espíritu Santo no hay una sola cosa que no tenga corrección. Absolutamente para Dios todo tiene corrección. Por eso, fíjense, de los sufrimientos más grandes es cuando nos sentimos pecadores, que lo que hicimos no tiene remedio y que Dios no me va a perdonar. Y dice Jesús, Dios no juzga, porque Dios no condena, porque nunca juzga. Él siempre te ve como su amado Hijo, como el amor extendido hacia ti, creado para la dicha. Siempre así nos ve Dios. Como realmente somos. Como esa es nuestra verdadera naturaleza. Dice, la idea de un error incorregible no existe para lo divino, no existe para el Espíritu Santo, porque Dios no lo creó. Dice, lo único que el error pide es corrección, y eso es todo. Miren, esa frase es contundente, que puede dar una paz. Lo único que Dios me pide es corrígete ya. Corrígete y deja de sufrir. Corrígete y sé feliz. Eso es todo lo que nos pide. Y además no estamos solos para corregirnos. Contamos con el Espíritu Santo. Esa es la bendición de saber que Él por siempre está con nosotros. No importa lo que yo haga, no importa cuánto me distraiga, cuántas veces me eche para atrás, Él por siempre, con todo el amor de Dios, camina a nuestro lado, ilumina nuestra mente, esperando que seamos nosotros los que volteemos a Él y nos dejemos guiar. Entonces dice otra frase que es una base maestra del curso. Dice, todo error es necesariamente una petición de amor. Cualquier error que alguien cometa, no importa qué sea, esa persona que cometió el error no sabe ella, pero está pidiendo amor, porque está desde, como les digo muchas veces, como el que se está ahogando y está echando de patadas. Él no quiere lastimar a nadie, él quiere salir adelante, está viendo quién viene en su auxilio y lo asiste. Por eso todo error únicamente es una petición de amor. ¿Cómo le suena esto? Perdón. Sí. A mí me da la impresión de que aquí, en esto que está leyendo, está resumido todo el curso de milagros. Cuando uno logra salirse del círculo, ¿verdad?, de pecado y culpa, ¿verdad?, se libera uno de esto, ¿verdad? Ajá. Y esa es la gran liberación, ese es el trabajo que hay que realizar en el curso de milagros, ¿verdad? Exactamente. Para mí está resumido todo el curso ahí, ¿verdad? De hecho, fíjate, es verdad, y hay muchos momentos del curso, a cada instante, de hecho, que lo que se dice de un modo, se dice de otro, se dice de otro, se dice de otro, con el propósito de que nuestra mente, que está pues ya maleadona con el ego, se vaya de alguna manera regresando a la verdad. Porque con el ego se lo entregamos, porque Jesús nos dice, entrégale todo lo que quieras, todo, absolutamente, todo te recibe el Espíritu Santo. No tienes que, para entregarle al Espíritu Santo, no tienes que ponerlo bonito, purificarlo, limpiarlo, no.
lo que la basura más grande que te salga, en ese momento, entrégasela. Entrégasela. Eso es, y de verdad saber que está esa misericordia, ese amor, esa disposición eterna del amor de Dios para consolarnos y llevarnos al verdadero camino si nosotros lo queremos. Porque ahí es donde, fíjese, por eso nos tardamos, porque el único requisito es que yo quiera. Si yo todavía no, dice Jesús, no pasa nada, yo aquí te espero, te acompaño, sigo contigo. El Espíritu Santo continúa en tu mente. No pasa nada si tú no quieres todavía, porque al final tú eres una con Dios. No importa si quieres seguir soñando, ya despertarás, porque esto es temporal y lo de Dios es eterno. Esa es la bendición. Con el ego, al tiempo le llegará su fin, aunque parezca que se alarga, pero a lo que no le llegará jamás el fin es a lo de Dios. Y lo de Dios es lo que realmente somos. ¿Sí? Eternamente. Eternamente. Eternamente buenos, eternamente santos, eternamente uno, eternamente amor. Eso es lo que somos. Por eso se dice, Toñita, que un ser en armonía, la única energía que emite es el amor, ¿verdad? Y eso es lo que armonía, y es lo que somos. Y tenemos que estar atentos, alertas, porque constantemente lo que nos rodea nos atrapa de nuevo y nuestra vieja manera de creer se dispara y ni cuenta nos damos, porque estamos familiarizados con esa manera de pensar. Pero el malestar, ¿qué tal nos llama la atención? Te sientes mal, inmediatamente dices, se prende la alarma. Ya cuando sabes lo que Jesús te enseña. Del otro modo, te puedes morir y ni cuenta te das y te la sigues quejando, te sigues sintiendo víctima y sigues creyendo que Dios te lo mandó, que Dios te hizo la enfermedad y que los demás, o que me contagié, o que la herencia genética, o lo que tú quieras. Ahora, cuando hay esta conciencia, lo importante es que no venga con culpa, que yo ya tengo la información, ya sé que los pensamientos generan enfermedades, pero lo que quiero es vivirlo con Dios, para no tener culpa, para ser buena conmigo, porque inconscientemente generé pensamientos que produjeron una enfermedad. Y para poderme sanar es reconocer, me equivoqué, pensé equivocadamente, Espíritu Santo, te lo entrego, quiero pensar contigo. Eso es lo que Jesús nos invita a pensar. Bueno, vamos a continuar. En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error sí puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente, pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicte la percepción. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De ese modo la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida
y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Bueno, vean, es que de verdad yo siempre digo, este párrafo es magistral. El curso de milagros realmente es magistral. Sí. Lo lee, cuando uno lo lee con toda la atención puesta, las mismas palabras que vamos leyendo van produciendo un efecto en nuestra manera de pensar. ¿No les parece? Sí, sí, es magistral. Sí, es escrito por un maestro, el Maestro Jesús, que de alguna manera nos está transmitiendo todo lo que Él sabe. Y nos dice, esto que yo sé, lo sabes también tú, pero se encuentra oculto en tu mente bajo capas y capas de culpa. Eso es lo que ha hecho que la verdad desaparezca de tu conciencia. Entonces, fíjense bien, dice, en el tiempo el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. O sea, cuando el Hijo de Dios, tal y como fue creado, es perfecto como su Padre. El Hijo de Dios en el tiempo puede cometer errores, porque es cuando estamos en el tiempo es porque elegimos al Él y nos separamos de lo divino. Por eso lo buscamos constantemente. Entonces, dice, cuando la corrección se completa, cuando permito, entrego mi mente a la corrección del Espíritu Santo, que en realidad es el corrector divino, dice, en ese momento la corrección se completa cuando mi mente ya regresó a Dios con la guía del Espíritu Santo. El tiempo se convierte en eternidad. ¿Sí? Sí. Eso es como la imagen de esto es el tiempo, así está el Hijo de Dios, atrapado en el tiempo, pasado, presente, futuro. Esto es la eternidad, es lo que señala el estado superior de conciencia, el estado real de conciencia. Entonces, dice, el Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él. Pero el Espíritu Santo no podrá hacer esto de ayudarme a ver más allá del tiempo mientras sigas creyendo en el pecado. Tienes que renunciar a creer en el pecado. Esa es la única manera en que vas a poder recibir la ayuda que es tuya y que siempre será del Espíritu Santo. Ahí está. Pero si yo no puedo vivir la corrección, aceptar la corrección divina sin soltar mi creencia en el pecado. ¿Sí? No se puede. Por eso tengo que perdonar a mí y a todos. Eso es lo que tengo que hacer. Porque mientras yo siga creyendo que hay cosas que no se pueden perdonar, que hay cosas que tienen un efecto para siempre, eso es creer en el pecado. Simple y sencillamente. Dios que te perdona porque yo no. Exactamente, sí, que Dios te perdone. Porque yo sí, no. Yo no te perdono, pero que Dios te perdone. Eso es muy bueno. Pero ¿saben qué hacemos con eso? Nos enterramos más en este plano que es del que queremos salir, pero que nosotros mismos hacemos todo para permanecer en él, contando con la ayuda de Dios, que solamente con que por un instante reconociéramos, renuncio a esto, no quiero más de esto, solo quiero a Dios, eso es suficiente para salir. Oye, pero Benita, sí, perdón, dime. ¿qué pasa con la frase de yo no soy Dios para perdonarte? Ajá. O sea, ahí, Fíjate, ahí te va, eso es del ego totalmente.
En primer lugar te digo que dice el curso que Dios no perdona, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo, yo no soy Dios para perdonarte, que te perdone Dios. Es lo mismo, ¿me entiendes? Le echas el paquete a Dios y así Él es el encargado de todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a continuar. ¿Cuál vamos? En el 6. En el 6, muy bien. Cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto: si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el Creador tiene que haberse extendido a sí mismo, y es imposible que lo que forma parte de Él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal. Ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? Es que tal de bueno está esta pregunta. Dice, fíjense, todo lo que pasa por nuestra mente, que se lo adjudicamos a Dios, pensamos que Dios es el que ha sido capaz de crear todo este mundo donde hay sufrimiento, donde existe el ego, que es un contrincante poderosísimo. Dice, ¿tú crees que Dios puede haber creado algo que lo puede destruir? ¿Tú crees que Dios, que es el amor perfecto, pueda crear algo que no sea amor? Dice, esas son creencias que están en tu mente, nos dice Jesús. Dice, ¿no crees que será más fácil pensar que has estado equivocado que seguir creyendo pues esta demencia? Es una pregunta magistral. Es similar a la de ¿qué prefieres, tener la razón o ser feliz? ¿Qué prefieres, seguir creyendo que lo ilusorio existe o soltar tu mente a la curación divina para que recuerdes de la verdad? ¿Quieres seguir creyendo en la dualidad? ¿Quieres seguir creyendo en la muerte? ¿Quieres seguir creyendo en el infierno? ¿Quieres aferrarte y seguirle dando existencia, aunque sea ilusoria, pero para ti te está destruyendo? ¿Prefieres eso o aceptar lo que el Espíritu Santo te susurra constantemente en la mente? Eres el amor de Dios al igual que todos tus hermanos. Has sido creado para la dicha. Jesús nos habla de demencia porque los pensamientos que se generan con el ego realmente son dementes, realmente, en el plano del sueño. Y es lo que le sigue dando poder y le sigue dando pila a la existencia de estos pensamientos ilusorios. ¿Ok? Sí. Me ha gustado haber llegado ahorita porque traigo una pregunta en mi cabeza contigo y es exactamente lo que estás diciendo. Dice Jesús que Dios no creó el universo porque el universo es imperfecto y es temporal y pues, Dios no puede crear ni imperfecciones ni algo que no sea eterno, real, etc. Solo eterno. Y hay mucho alrededor de todo eso. La cuestión es que nosotros sí somos creación de Dios. La parte, o sea, la parte... El verdadero ser. El verdadero ser. Pero el verdadero ser es el que tuvo una equivocación, una pequeña equivocación, ¿no? O sea, agarró por su cuenta. Mi pregunta es, ¿cómo es que Dios, ¿no?, que es perfecto, crea el Cristo que es perfecto y crea
¿no? A nosotros, que somos 99.99999 perfectos. O sea, ese punto, o sea, milésima, no, es una equivocación. Entonces, ¿cómo puede ser que lo perfecto se haya equivocado si es perfecto? O sea, no está en sí. O sea, es esa parte de lo que a mí me trae dándole vueltas. ¿Sí me entiendes? Fíjate que realmente esa es una pregunta de las más brillantes del ego. Porque dice Jesús, esto en realidad no está ocurriendo. Sí. Esto no está sucediendo. Simplemente, por un instante, dice que ya no existe. Esto que estamos viviendo es como los restos, las sobras del instante en que elegimos qué pasaría si yo hiciera las cosas por mi cuenta, que es lo que está relatado en la Biblia. Cuando hablan de Lucifer, que era el ángel favorito de Dios. Y no es cierto, porque Dios no tiene favoritos, pero como la Biblia es escrita por humanos, pues se le da el matiz para que los humanos lo entiendan, pero en realidad Dios, Lucifer, fíjense bien, según Jesús, es el símbolo del Hijo de Dios dormido. ¿Sí? A ver, entonces, vamos a verlo. No sucedió, es decir, al ser un sueño, no es real. Por lo tanto, el error ni siquiera existe. Exacto. Entonces, la condición de perfección se continúa. Exactamente. Voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo es que lo perfecto puede incluso soñar, ¿no? o imaginarse, ¿no? que puede haber un escenario equivocado? Porque, fíjate bien, nosotros somos uno con Dios, pero no somos esclavos de Dios. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, tienes la libertad que Dios te dio junto con su amor para hacer lo que eres. Pero no eres esclavo, ni estás sometido a reglas, ni nada que te impida. Tienes la libertad. Y fíjense bien, como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Nosotros elegimos por un instante un pensamiento, y ese pensamiento ya no existe, pero nosotros estamos atrapados en la burbuja del tiempo que ese pensamiento generó, pero que no es real. Pero nosotros aquí juramos que es cierto, y estamos en realidad en Dios, en el gozo y en la dicha. Es solo ese pensamiento que generó este mundo. Fíjense qué locura. Ese pensamiento que generó este mundo y además, fíjense bien, no existe nada fuera de mí. Y lo mismo se aplica a cada uno de nosotros. Esto es muy fuerte y es de las cosas que nos cuesta como asimilar, entender. Sí, muchísimo. Pero no hay nada fuera de mí. En realidad, vean esto, estoy en Dios eternamente, en el cielo, que es mi hogar, que es el estado mental de amor y dicha. Esa es la realidad. Pero yo elegí en un instante fugaz el pensamiento: ¿qué pasaría si hago algo por mi cuenta? Eso dio lugar ese es el famoso Big Bang. Ese es el famoso Big Bang, cuando yo dije, ¿y qué pasaría si aparentemente para mí lo que pareció ser el nacimiento de cosas nuevas, en realidad fue el estallido en mi mente de ese instante? Ahora, si yo lo creo, aunque sea irreal, pues hagan de cuenta los locos en el manicomio que están gritando porque el cuarto está lleno de arañas, alacranes y víboras. Juran que están ahí. ¿Por qué? Porque su mente lo está concibiendo. Su mente cree en eso, pero no existe, no es verdad. Esa persona está en un lugar donde la están cuidando, donde no hay animales, pero ella jura que sí.
Y nuestra mente, eso es lo que eligió, pensar de esa manera. ¿Sí? Y esa es una pregunta que ese tipo de preguntas, dice Jesús, en particular, no nos van a servir de nada. Nomás, ¿sabes para qué nos van a servir? Para seguir dedicando nuestra mente a encontrarle la respuesta a eso. Y lo que sí nos va a sacar de aquí, eso no nos va a sacar de aquí. Lo que sí nos va a sacar de aquí es cuando digamos, me doy, yo no sé. Espíritu Santo, me quiero dejar guiar. Me doy. Ese es el mayor regalo que nos podemos dar. Es que la bronca es querer tratar de entender con una mente equivocada la razón de la verdad. Sí. Que estamos, sí, fíjate, ese planteamiento está muy bueno, porque eso es lo que realmente nos sucede. Parece que es la sabiduría que nos está guiando para hacernos esas preguntas, pero es en realidad la tentación del ego, o como le quieran decir, o del demonio, hay quien le dice, de meter en mi mente pensamientos que me entretengan más tiempo aquí, en vez de seguir practicando vivir con el Espíritu Santo como mi único guía y seguir diciendo, yo no sé. Pero la mente dice, quiero saber. Esa es la del ego. Sí. Ya me estoy llevando más tiempo, pero una ya. Hoy estuve con Jaime en la mañana y estaba platicando más o menos este tipo de cosas y me dijo que por qué no rezaba. Y entonces yo le dije, o sea, el rezo ritual no lo hago, pero sí estoy en oración. Claro. Pero el rezo ritual no me gusta. ¿Ok? Y me dice, pero el rezo ritual genera muchos beneficios. Okay. Le dije, está bien, pero no me gusta, ¿no? Fíjate. Y entonces él, te voy a decir qué fue lo que me dijo que tiene que ver con eso. Me dijo, oye, ¿y si lo hicieras nada más por ir en contra de tu manera de pensar? O sea, como una práctica. Porque ya nada más hacerlo, estando en desacuerdo, es matar tu ego. Ese sería el primer beneficio. ¿Sí me entiendes? O sea, y la verdad me dejó pensando. Claro, fíjate bien, te voy a decir que el rezo, cualquier cosa, si lo hacemos con fe, tiene beneficios. La manera, lo ritual es una manera, lo espontáneo es otra manera, lo que es natural, lo que está en tu mente, ahí está. Y lo que cuenta es la conexión que hagamos con lo divino al rezar, porque sí te da beneficio. De la manera que sea. De la manera que sea. Y otra cosa, uno puede decir, me queda claro que la manera en que más me suelto para conectar con Dios es esta, más honro y respeto absolutamente los rezos rituales, porque realmente todos queremos lo mismo, nos dirigimos al mismo lugar. Esto no es competencia, ni que es mejor, ni que es peor, sino que nos sale espontáneamente cuando pedimos, Espíritu Santo, acompáñame, me doy a ti, guíame tú. Y a lo mejor puede ser una sola palabra y con mi conexión con Dios. A lo mejor me acordé de una oración y es mi conexión con Dios. Porque hay oraciones que son verdaderas recordatorios y conectores con lo divino. Nos recuerda lo que es Dios y al sentir eso, sientes el flashazo de la unidad. Y hay veces que las oraciones de tipo ritual me hacen ruido y me perturban y no me puedo conectar, y lo que sí puedo decir es, entrego el malestar que siento con esto, pero lo que sí quiero es conectar con Dios. No me voy a pelear con lo que si es ritual o que si no es ritual, sino si me molesta,
porque la meta es que nada nos moleste. Nuestra meta es que todo lo veamos con amor, con comprensión, como una herramienta que a alguien le va a servir. A lo mejor a mí no, pero a ti sí. O sea, todo entregárselo a Dios y pedir que Dios sea en todas las maneras en que buscamos conectar con Él, para que realmente se cumpla el objetivo de Dios, que es que mis hijos despierten de este sueño. Y les digo, es algo ilusorio. En realidad estamos en Dios, pero esta es una pequeña parte, dice Jesús, de nuestra mente que todavía agarra estas creencias, les da poder y les da vida, porque todo en lo que yo crea, todo en lo que yo piense, es algo a lo que le doy poder. Fíjense, aunque sea ilusorio. Si yo digo, ay, el diablo, para mí va a ser real el rato que le estoy teniendo miedo. No existe, no es cierto, es un pensamiento equivocado. Lo importante es que no me genere culpa, porque si me genera culpa, ya más reafirmo esa experiencia. Pero si digo, ay, no, bendito Dios, quiero ver esto como tú lo ves, es solo un error. Me perdono, Espíritu Santo, me uno a ti. Y ya te cambia por completo el significado de la experiencia, ¿sí? Tonita, yo pienso que en cualquier momento del curso, la pregunta que hizo Jaime, a todos nos es muy familiar, ¿verdad? Yo he ido a muchos cursos y a este curso también, y en un momento dado, el ego, el intelecto, ¿verdad? Saca ese tipo de preguntas, ¿verdad? Hay veces que la saca con coraje, ¿verdad? Diciendo qué demonios hacemos aquí, ¿verdad? Es decir, problemas existenciales realmente, ¿verdad? Que toda la humanidad lo padece, ¿verdad? En ciertas ocasiones nos decían que la pregunta no era correcta porque lejos de servirnos de algo, era algo dilatorio, algo que nos distraía, ¿verdad? Y en otras escrituras era un juego de palabras que no entendíamos muy bien. Decían, lo perfecto viene de lo perfecto, ¿verdad? Siendo lo perfecto perfecto, lo único que queda es lo perfecto. Parece un juego de palabras, sí, ¿verdad? No, pero estamos hablando de la perfección de Dios, de la cual tú hablas, ¿verdad? Y que cómo es posible que Dios perfecto nos haga a nosotros imperfectos. Esa era tu pregunta, ¿no? Que nos haga aquí sufrir y que andar en este mundo, ¿no? No, pero esa no, porque Él no nos hizo sufrir y andar en este mundo, eso lo hicimos nosotros. Sí. Él nos hizo la parte de nosotros que es el ser, y que esa es perfecta. Sí. Ajá. Sí, entonces lo que es su creación es nuestro ser. Okay. Pero lo que creó el ego, el no ser, fue la mente del ser. En un micro nanosegundo, en un nanolugar, haciéndose ese planteamiento, ¿qué pasaría así? Y ese ¿qué pasaría así? Generó, ¿no? O sea, una división en la mente. Aparentemente. ¿No? Aparentemente sí, porque es ilusión realmente. Pero generó una división, luego una segunda división, luego una tercera división, y toda la creación del universo. Y en realidad, eso que pareció nunca sucedió. Eso es lo que está diciendo, no sucedió. Entonces, yo me quedo con eso, está padre. No te preocupes, lo que pasa es que es irreal, no sucedió. En realidad, el ser sigue siendo. El ser no está viviendo esta experiencia. Es decir, no está sufriendo esta realidad. Quien lo está sufriendo es la proyección que se logró, que se dio. Hasta ahí está bien. Entonces, en este racionalizar absurdo y estúpido que tenemos, porque finalmente eso es, entonces digo, ok, está bien. El ser todopoderoso no creó un ser imperfecto. Nomás que se metió a dormir, ¿sí? Y en el sueño, ya no como un error, sino ya como una proyección del sueño,
se hizo dormido esa pregunta, ¿qué pasaría si? Y en el ¿qué pasaría si? Se aventó, así, imagínate como lo de los cuentos, una así que le sale así la mente así, y todo el universo, y 6,000 años, no, 7,000 años, etcétera, ¿no? Entonces... Pero otra vez, Jaime, la gran pregunta es, ¿por qué nos permitieron dormirnos? No, es que nadie nos permitió. Eso es una elección libre, pero en realidad no tiene verdadero efecto, porque jamás dejamos de ser quien somos. Parece suceder y nadie nos permitió. Es una elección que el ser tiene porque es libre, creado libre en su perfección. Sí, no, y ustedes pensaron, ¿por qué nos permitieron elegir, verdad? Si todo estaba bien, ¿verdad? ¿Por qué nos permitieron elegir? Esa sí tiene una respuesta, según yo. A ver, digo, perdón, pero lo que pasa es que dice, en el inicio, cuando solamente existía él, o sea, pero no había tiempo, todo era él por siempre, ¿no? Existía él y era puro amor, 100% amor. La característica del amor es brindarse, darse, compartir. Sí, entonces, o sea, en el momento en el que se quiere compartir, o no se quiere, se necesita, va con él. Las palabras, no hay una sola palabra que llene el concepto en el sentido de que se desprende de él. Si él tiene una fuerza dadora, que es el amor, se desprende de él una fuerza receptora, ¿no? Que es un cuerpo cósmico, ¿no? Adicional, que es el cuerpo de Cristo, al que se refiere el curso como el cuerpo de Cristo, que es Dios y el cuerpo de Cristo, los dos perfectos. Y luego después del cuerpo de Cristo, hay una extensión que es donde entramos nosotros, ¿no? Donde del cuerpo de Cristo se desprende el que se atrevió a tener esa pequeña preguntita, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene como la respuesta. Fíjate, es que realmente eso es algo que dice Jesús. Dice, te puedes pasar vidas y vidas buscando la respuesta y no la vas a encontrar, y el propósito del ego es ese. Dice, la salvación es sencilla. Reconoce que te equivocaste, reconoce que deseas la voluntad de Dios para ti y la tuya para Él, y regresa a casa. Porque si no, imagínate, intelectualizamos la búsqueda y el camino de salida y ya nos quedamos aquí atorados. Ese es el punto, ¿sí? Ese es el instante cuando decimos bye bye. ¿Ya? Voy rumbo a casa. Ya. Es más, no necesito siquiera morirme todavía. Yo puedo llegar. No van a acabar rápido. No, fíjense, es que no importa. Si yo digo yo estoy lista para Dios, pero no todavía, el ego ahí está todavía. ¿Sí? Porque sigue habiendo un aferre, un apego a lo corporal, al mundo material. Se manifiesta. ¿Sí? Aquí la señal, como les digo, es muy sencilla la salvación. Solo que yo reconozca que no sé, que yo por mi cuenta no puedo, que acepto la guía del Espíritu Santo, que quiero regresar a la verdad. Al hacer eso, nos estamos poniendo en contacto con lo único que necesitamos: un aventón. Es un aventón. El Espíritu Santo nos da un aventón. Y yo lo único que tengo que decir: parada, pido la parada, me quiero ir contigo. Pero si empezamos a elocubrar, claro que el curso de milagros es muy profundo, porque no es un librito que te lo lees como la revista es una novelita, fulana de tal, pero sí, de alguna manera es un libro, podríamos decir, a ojos del mundo complejo de leer, pero en realidad muy simple, porque Sol todo el tiempo nos está hablando de lo mismo, de muchas maneras. Ahora, fíjense, el curso de milagros no es para todo el mundo, no es que sea elitista, no, es para una cierta manera de usar la mente.
Hay personas que tienen una forma que van a entender el curso, aunque nos cueste trabajo y años. Hay otras que no es lo suyo, pero hay muchos caminos, porque esa es la bendición de esto. El curso de milagros jamás se declara como el único camino, pero sí las enseñanzas que nos da, si lo captamos en realidad lo que nos dice, nos libera la mente de la, ¿cómo les diré? De esa, no sé cuál sería la palabra, ese deseo o pretensión de parecer sabios que el ego tiene. El ego le urge parecer sabio, decir cosas trascendentes. Y con el curso, fíjense lo padre, que podamos llegar a decir, híjole, eso no sé. O todo un párrafo, resumirlo con, sí quiero eso. Sin tener que decir, ni tener que ir a adoctrinar a nadie. Simplemente, si alguien se da el momento, lo compartes. Si no, calladito, no importa, pueden pasar años y que la gente no sepa en lo que andas aquí, pero Dios sí lo sabe, ¿sí? Y otras veces me distraigo contándole a la gente en lo que ando, lo que quiero, desde mi percepción, desde mi mente humana, y ahí otra vez me estoy entreteniendo, ¿sí? Pero en realidad es apasionante, y ver al ego en acción es divertidísimo, porque de veras tiene unos recursos impresionantes. Cuando uno dice, ay, qué bendición, yo ya sé todo, te vas en la resbaladilla, ¿no? Pero no porque te castigue Dios, porque tú solito a la cola de nuevo y síguele remando, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Bueno, vamos a leer un poco más. Toñita, perdón. Sí, dime. Decías que ante el ego, el curso de milagros naturalmente le parece muy complejo, de repente muy denso, ¿verdad? Pero tienes toda la razón. Es sencillo el curso de milagros. Es decir, lo que te dices es muy sencillo, es muy simple, no es nada. ¿Y sabes por qué está escrito tan complicadamente? Ahorita me llega. Porque así es nuestra mente. Si no, no lo entenderíamos. Claro. Si fueran todas las lineecitas, solo el amor es real, eres un ser maravilloso creado para la dicha. A la tercera clase dices, pues vaya Dios, o a la tercera página. Pero te empiezas a decir, y empiezas, ¿qué? Ay, le entendí, ay, qué maravilla soy, le entendí, y te picas. Y ahí entre lo que el ego se mete, porque empezamos con el ego, porque por eso empezamos, porque nos surge, vamos descubriendo esto que estamos hablando ahorita, la sencillez. Dios es simple, sencillo. El ego es el que es elaborado, por eso nos tiene que hablar en este idioma, ¿sí? Porque ahora hay gentes que esta no es su manera de aprender. Alguien dijo una vez, y no lo comparto tanto, que decía que el curso de milagros es para gente muy inteligente, y yo eso no lo comparto para nada, porque dice, no cualquiera lee ese libro. No me parece, yo creo que todos los que estamos aquí, ninguno somos inteligentes. Si no, no estuvieran, claro, es que si yo... No es una novelita embotellado, ¿no? Que te la lees así, suavecita, pero en el libro de Reinhard, de Separación del Universo, dice que está escrito en un lenguaje shakespeariano a efecto de que tengas que leer y releer para comprender, para poder entender, para que te la lleves despacito, porque esto entra despacito, ¿no? Sí, y entra, pero el ego es su manera que recibe las cosas, porque le atrae la atención de que, ¿qué quiere decir con esto? Pero hay, con las palabras claves, eres amor, solo el amor es real, eso es lo que te retiene y que te hace perseverar, porque eso es lo que necesitamos. Aquí
la perseverancia es importantísima, porque desgraciadamente perseveramos con el ego tanto tiempo que necesitamos perseverar con el Espíritu Santo, otro tanto, hasta que nuestra mente se vuelva tan amiguis del Espíritu Santo que deje ya al ego, porque solamente así vamos a poder hacer nuestro proceso. ¿Sí? Y yo pienso que entra despacito por la gran resistencia que tenemos nosotros. Por supuesto. Por eso entra despacito, ¿verdad? Claro, porque en realidad, Si en un realmente fuéramos instante, libres, ¿verdad? En un rato ingresaría el conocimiento hacia nosotros, ¿verdad? y fíjate, ni siquiera ingresaría el conocimiento, No, es que ya lo tenemos, se es cierto, manifestaría el Tiene razón, conocimiento. tiene razón. Porque lo que estamos trabajando a base de constancia y persistencia es ir quitando las capas, los velos, las resistencias, las creencias equivocadas que hemos ido poniendo sobre el conocimiento que habita en nosotros, que nunca se ha ido, pero lo perdimos de vista, lo dejamos de usar. Y ese conocimiento, cuando le preguntamos al ego, él echa mano de su sistema de creencias, no del verdadero conocimiento. Claro. Y el verdadero conocimiento, ahí está, aguarda a que yo elija seguir quitando con el Espíritu Santo los velos que enturbian mi comprensión, mi recuerdo de la verdad que habita en mí. Entonces, eso es. Bueno, vamos a leer más. Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpabilidad y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. Así Dios y su creación parecen estar separados y haber sido Derrocados. Pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o demencia? Vamos al 8. Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación, pues en ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que puede atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su hijo otra voluntad distinta de la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya, y en eterna oposición a Él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo le ha sonreído y en su sonrisa de amor la creencia en el pecado ha sido erradicada. Todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscar. Fíjense nada más qué importante es esto. Dice, todavía ves el pecado. Dice, porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Solo ves el pecado porque tú sigues creyendo en él. Pero en realidad ya no existe. Dice, pero mientras sigas viendo cuerpos, mientras tú veas, tu relación sea con los cuerpos, desde la mente, como tú lo interpretas, le sigues dando tu poder a lo que no es nada, pero que parece más poderoso que Dios. Porque cuántas veces hemos pensado que el pecado no tiene fin, que el sufrimiento no tiene fin,
que si algo me pasó es porque Dios se descuidó y algo malvado le ganó y me vino a dañar. Eso es la manera en que la mente que está desesperada y perdida piensa. La mente con el ego está constantemente reafirmando su punto de vista, sus creencias ilusorias. ¿Por qué? Porque le urge que no se le vaya la clientela. Tenemos que seguir creyendo en que el pecado es algo terrible y que no podemos con él. Por eso dice, pero en realidad solamente parece existir porque no te has dado cuenta que el pecado no tiene, es un ídolo con los pies de barro. El pecado se viene abajo en cualquier instante. Solo tienes que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Aquí la respuesta siempre, yo no sé cuántas veces decimos Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, que es la voz de Dios en mi mente, que me guía, que me recuerda quién soy. Fíjense, yo no me voy a volver santa, yo voy a recordar que fui creada santa. Y un santo, ¿qué quiere decir? Sanado. Sanado, pleno, completo, ¿sí? Porque eso quiere decir santo, el que es pleno y completo como Dios lo creó. Eso es, no es alguien como lo vemos aquí, que un santo es uno en la tierra que hizo o se sacrificó, lo mataron. No, es aquel que recordó que es uno con Dios y el miedo desapareció de él y solo el amor lo vio. Esa es lo que nos llama la voz del Espíritu Santo. Entonces, nos dice, con el ego creemos que cada parte fragmentada de la creación tiene una voluntad diferente, lo cual no es verdad, en ningún momento, ¿sí? Vamos a leer el 9, el 10 y el 11, para terminar esto. Y sin embargo, lo contemplas con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada. No seguirás viendo el pecado por mucho más tiempo, pues en la nueva percepción la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que ésta los sane y no para que los oculte. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano, y lo ayudarás a superar sus errores, a librarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. Vamos a leer. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido, pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso al cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti, que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que tú la veas. El 11. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano, y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos, pues el pecado te mantendría separado de Él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada. Y gracias a vuestra relación, todos se encuentran más cerca de ese descanso.
Fíjense, aquí nos está hablando ya de que en un instante santo nosotros podemos aceptar la visión del Espíritu Santo, que me va a sanar de como yo veía antes. Con el ego veo cuerpos y un mundo de separación y diferencias. Con el Espíritu Santo se me concede ver al otro tal y como Dios lo creó. Y al hacer eso, recuerdo quién soy realmente. Dice Jesús, ahora tú y Él son uno. Ya no son más dos cuerpos, son un solo ser. La unidad. Uno en Cristo. Con el Espíritu Santo vemos la unidad, vemos que somos uno solo, porque acuérdense que esa imagen del Big Bang precisamente es el regreso con el Espíritu Santo al Hijo de Dios, al Cristo, del cual todos formamos parte. Entonces, nos dice Jesús, dice, en el instante santo ves refulgir la luz del cielo sobre tu hermano y sobre ti. Dice, ahí el pecado no puede prevalecer cuando los ojos del Espíritu Santo es con lo que tú estás viendo. Y ves fácilmente cómo atraviesas las creencias que tenías y vas más allá a la verdad en el otro. Y te das cuenta que eso que ves ahí es lo que eres tú y que está en ti. Entonces, dice, olvídate, tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto, de la manera en que veías antes, y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso al cielo desaparecen ante tu santa mirada. Pues a ti que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. Fíjense, con el ego somos ciegos. Con el ego percibimos, interpretamos, inventamos. Con el Espíritu Santo vemos lo que realmente Dios creó en cada uno de nosotros. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Es la visión. Esa es la visión. Te recuerda el recurso de mirada. Y la otra es la percepción. Exactamente. Entonces dice, solo así podrás ver a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas a tu hermano. ¿Quién es nuestro Redentor? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me permite que yo pueda ver a mi hermano como Él lo ve. Como realmente es. Yo me redimo con la visión del Espíritu Santo, o la visión de Cristo, ¿sí? O mismo Jesús. Acuérdense que todas esas energías en el curso de milagros, de un momento habla Jesús de Él, en otro momento habla del Espíritu Santo, en otro momento habla del Cristo, pero siempre está hablando de lo que Dios creó como uno con Él, ¿sí? El Padre, por siempre, la fuente. El Hijo, su creación. Y el Espíritu Santo, su espíritu, que comparte con todo lo que existe. Y es lo que nos da unidad. Entonces, dice, su relación que ahora tienen tu hermano y tú, ahora es un templo de curación. Y dice, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. Su relación se ha vuelto santa. Fíjense, nosotros vivimos en el mundo del ego con relaciones especiales. Cuando el Espíritu Santo se convierte en nuestro guía, nuestras relaciones especiales se sanan y se convierten en santas, porque ya nos podemos ver como Dios nos ve, ya nos podemos acompañar extendiendo el amor, no pidiéndonos amor y reclamándonos amor, sino cada quien extiende el amor que es, y esa es una relación santa.
Y esa es una meta que tenemos, ¿sí? Para lograr la paz. Cuando nuestra vida se lo entreguemos a la guía del Espíritu Santo, es la única manera de tener paz. No hay de otra. No es que tú cambies para que yo me sienta feliz. No es de que me den el trabajo maravilloso para que yo esté feliz. No es de que X, nada del mundo me va a dar paz. Solamente lo que yo logre con la guía del Espíritu Santo es lo que me va a dar la paz. Bueno, entonces vamos a quedar ahí. La próxima vez vemos los obstáculos a la paz. Bueno, pues muchísimas gracias.